En esta inmunopíldora de hoy vamos a comenzar a ver cómo es la regulación del sistema de complemento. Veréis, el sistema lo componen, como ya hemos visto previamente, más de 30 enzimas o proteínas séricas y tiene unas consecuencias que se van amplificando y que son letales para el patógeno, pero es que podrían ser también letales para nuestro propio organismo, por lo tanto hay que regularlo y muy finamente. En esta primera dosis o en esta primera entrega lo que vamos a ver es cómo se organizan estas proteínas de regulación, bien en el suero o bien en la superficie de algunas de las células. Desde el punto de vista funcional, el complemento también se puede regular, y lo veremos más en detalle en la siguiente píldora, en fases. ¿Qué proteínas regulan cada una de las fases? De modo que podríamos ver o veremos las proteínas que regulan el arranque, ya sea por la vía clásica, la vía de las lectinas o la vía alternativa. Veremos las proteínas que regulan el punto crucial o clave, como es la hidrólisis de C3, os recuerdo que esto lo hace la llamada convertasa de C3, y la tercera zona o punto de regulación importante va a ser la formación del poro de ataque a membranas, del MAC, por lo tanto van a ser las tres zonas principales donde incidir en la regulación. Pero vamos a lo que nos toca hoy, que es dónde se distribuyen, dónde se localizan estas proteínas. Empezamos por las proteínas que están solubles en el suero. Aquí tenemos un resumen de las más relevantes, no tenemos que aprendernos todas, y vamos a ver cómo estas proteínas solubles pueden además a su vez subagruparse dependiendo en qué zona de la cascada actúan. De modo que tenemos un primer grupo en el que quiero destacar dos, las que actúan al arranque o bloqueando, inhibiendo la vía clásica del complemento. La más importante sin duda es el C1 inhibidor, proteína que entra en acción siempre tras la activación de C1 y que ya veremos cómo actúa. Otra proteína importante en este subgrupo sería C4BP, que viene del inglés C4 Binding Protein. Un segundo subgrupo de proteínas solubles reguladoras serían las que actúan en la fase terminal. Aquí podemos destacar la vitronectina y la clusterina. Ambas actúan sobre el complejo trimolecular de tres proteínas, C5b, C6, C7, que se depositan sobre la pared. Si os acordáis, pues impiden este depósito. Y tendríamos un tercer subgrupo dentro de las proteínas solubles que pueden actuar tanto sobre la vía clásica, algunas de ellas, como sobre la vía alternativa, y que son las proteínas que afectan justamente a la convertasa de C3. Aquí yo destacaría tanto el factor H como el factor I, que veremos en detalle cómo actúan en sucesivas píldoras. Si pasamos al segundo subgrupo de proteínas reguladoras, tenemos las proteínas que se expresan en las membranas de algunas células. Antes de empezar, destacaros que CR1, el receptor de complemento 1, está aquí. Sí, es cierto, es una proteína que a la vez es receptor y es reguladora. Bien, el primer subgrupo de proteínas reguladoras lo componen este propio CR1, el receptor de complemento 1, y otras dos, como son CD46 y CD55. Veréis que pueden recibir distintos nombres. Lo interesante, lo importante es que estas proteínas reguladoras, todo este grupo de proteínas de membrana, actúan a nivel de la convertasa de C3, bien degradándola si ya está formada o bien impidiendo su formación. Un segundo subgrupo de proteínas reguladoras de superficie está representado fundamentalmente por CD59, también llamado protectina. Esta proteína se expresa en la superficie de nuestras propias células y esta proteína impide que el MAC ataque a nuestras propias células. Tanto es así que esta proteína ha sido el límite, la barrera, el bloqueo para que se puedan hacer trasplantes de tejidos de otras especies, y os diré que se está investigando el trasplante del corazón de cerdo en humanos. Pues bien, CD59 se encarga de que este trasplante no funcione y según ese corazón se pusiera, sería destruido por el sistema de complemento humano. Bueno, pues hemos hablado en esta píldora en resumen de cuáles son las proteínas que regulan el complemento, cómo las podríamos clasificar, cuáles son las principales que actúan de modo soluble y en qué puntos actúan, cuáles son las principales que están en la membrana y los dos puntos principales de regulación, de modo que si todo esto quedó claro, deberías saber contestar a cuáles son las principales reguladoras preconvertasa de C3 en la membrana, cuál es el principal regulador de membrana a que se forme el complejo de ataque membranas sobre las células propias, qué proteínas son a la vez reguladoras y receptoras de complemento, si es que hay alguna, y por último,
cuál es la proteína involucrada en que no se puede hacer el llamado senotrasplante, trasplante desde otras especies de algunos tejidos en el hombre. Cuando tengas todo esto claro, seguimos con la regulación. Hasta pronto.